Hola, soy Isaac Rosler y continuaremos hoy con la reflexión sobre el tiempo y el espacio. Entonces, en este capítulo Usia, Ser y Grame, analizamos la aporía, las contradicciones entre el ser y el tiempo. Eh, ya sabemos el concepto vulgar del tiempo, que es lineal, ¿verdad? Y habría que interrogar el tiempo en su relación con el ser, ¿no? Heidegger nos dice que el tiempo se revela como horizonte del ser. Eso es posible si se retiene el tiempo en su presente pasado para, como dijimos anteriormente, para relevarlo y entregarlo a la verdad del ser. Pero ya vemos aquí problemas con la verdad del ser, porque depende de un no ser, que es el tiempo, y depende de una presencia presente que nunca se realiza. Entonces siempre es una aproximación aproximada, la verdad del ser, porque para llegar a esto hay que reprimir de la mejor forma posible el tiempo. El problema aquí entonces es el paso del tiempo al ser, obviando las contradicciones, la aporía, contradicciones o aporía del tiempo, y las diferencias entre el tiempo y el ser. El problema es que el ser y el tiempo se piensan en el presente, y como hemos dicho, el presente no es, o sea, se piensa la presencia en términos de lo que no es ni será nunca presencia ni estará presente. Y esa es la diferencia y el diferimiento, difference, que se reprimen. A ver, vayamos un poco a la filosofía presocrática, ¿no? Hagamos un paréntesis. Y pensemos en Anaximander, o Anaximandro, ¿no? Que él es el que nos trajo el principio de arque, ¿no? El principio del todo. El todo es indeterminado. El principio de los opuestos siempre está en equilibrio, en este arque. Ahora, si nos separamos del arque, ¿no? Se produce la injusticia. Los opuestos unidos por lo indeterminado en el apeirón es este arque que debemos preservar siempre con todas sus contradicciones. ¿No? Porque al separarnos en el tiempo y en el espacio, pueden ocurrir las injusticias de todo tipo. Y esto es una... ¿Por qué mencionamos a Anaximander? Bueno, porque si nos separamos de las contradicciones y diferencias y diferimientos entre el tiempo y el ser, también se pueden crear múltiples injusticias en la historia, como lo hemos venido viendo al reprimir tantas cosas de lo que pensamos, al pensar que unos seres son más ejemplares que otros, o que se debe ser de una manera determinada, reprimiendo así todo lo que es nuestra alteridad y nuestra singularidad. Y bueno, ¿y qué decía Parménides? Parménides decía que en su poema ontológico, en el poema del ser, ¿no? La ontología es el estudio del ser, Parménides borra las diferencias entre el pensar y el ser, ¿no? Cuando dice el ente es otra palabra para el ser, es uno y continuo y no es divisible, no hay diferencias. Por lo tanto, se asemeja a una esfera circular en donde no hay diferencia entre las partes. Este es el pensamiento de Parménides, ¿no? Y nos confirma lo que hemos dicho de la filosofía, que tiende a reprimir las diferencias espacio-tiempo. Entonces, aquí hay dos teorías, la de Parménides y la de Anaximandro. Y bueno, y recordemos que cuando Parménides dice el ente es uno y continuo, también se refiere que el pensamiento es uno y continuo con el ser. Bueno, entonces, ¿qué nos dice Hegel sobre las cosas ahí afuera, la exterioridad? Hegel nos dice,
el tiempo es una exterioridad absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Hegel entiende la naturaleza como una exterioridad absoluta regida por el tiempo, que es otra exterioridad absoluta. O sea, ambas son exterioridades absolutas. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para diferenciarlas y para entenderlas? La naturaleza-tiempo. ¿Qué hacemos? Porque la naturaleza-tiempo son exterioridades absolutas, inmediatas, abstractas e indeterminadas. ¿No? Es una combinación de lo que dice Anaximander, que la naturaleza es el arc, lo indeterminado, y un poco están unidas con el tiempo, son una, abstractas, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelve esto Hegel? Como dijimos en el capítulo anterior, con el concepto del Aufhebung. ¿Y esto qué es? Hegel explica que para relevar esta exteriorización, que realmente nadie puede articular porque está ahí afuera como lo sensible e insensible, para relevar este tiempo naturaleza hay que interiorizarlos. ¿Cómo? Negándolos, negando el espacio y tiempo indeterminados, el apeirón, el arc, el origen, hay que negarlos, para así elevarlos al espacio, a la espacialización pura del pensamiento. Me emocioné. La especialización pura del pensamiento que nos hablaba Parménides, donde el pensamiento, el espacio y el tiempo son uno, ¿no? Entonces, siguiendo a los filósofos presocráticos, nos dice que hay que elevarlos, ¿no? Elevarlos a la espacialización pura del pensamiento, a la sensación no sensible o a la intuición no sensible del espacio-tiempo. Con esto también les recuerdo que en capítulos anteriores dijimos que nunca conoceremos la naturaleza como tal, porque con esta teoría de Hegel, porque lo primero que hacemos con la naturaleza, con el ser de la naturaleza, con el ente como la naturaleza, es eliminarla como naturaleza para crear un espacio-tiempo puro en donde podamos pensar la naturaleza en su presencia presente, en el tiempo que al mismo tiempo se anula porque el tiempo presente no es. Entonces, como dijimos anteriormente, ¿qué tenemos como naturaleza? Bueno, nuestros propios pensamientos, la cultura. Y por eso cambia mucho en el tiempo cuando citamos la naturaleza, porque hay un cambio de pensamiento, de palabras, de escritura, justamente a través de esta negación y esta elevación y esta cancelación que cancela naturaleza por otra naturaleza. ¿Ok? Entonces, esta espacialización, ¿verdad? Traduce el espacio externo negándolo y lo que hace es mapearlo al negarlo en lo que hemos dicho, ¿no? El tiempo se vuelve espacio, el punto y la línea. Intervalos de medición y de cálculo. El punto se niega al mismo tiempo, se retiene en otro punto y al extenderse y relevarse se forma la línea. La verdad del punto entonces es la línea, o sea que el punto no es y no está presente más que en la línea. Ok, entonces esto nos dice pues que Hegel acá está, digamos, presentándonos el tiempo y el espacio de una manera lineal y aquí comprendemos el tiempo de una manera totalmente vulgar, sin aporías, ¿no es cierto? Porque según Aristóteles, el tiempo presente, como dijimos, no es o ya fue. Y tampoco el tiempo es un ser. ¿Me entienden? O sea, hacer la equivalencia entre tiempo y espacio es un poco... no sé qué palabra usar, pero no es lo correcto,
porque el espacio sí puede ser un ente, un ser, pero el tiempo no, nunca, jamás, por lo menos hasta ahora, ¿no? El tiempo no es un ser, no aparece como tal. Entonces el tiempo que no es, ¿por qué participa entonces en el ser, en la sustancia, en la esencia, en la presencia, en el presente, en la entidad misma llamada usia? Por este relevo que Hegel nos explica, pero eso no necesariamente lo hace verdad. Entonces, otra cosa para tener en cuenta que nos dice Aristóteles, el tiempo divisible en partes, sin embargo, no es ninguna de sus partes. Podemos dividir el tiempo en 1000 partes. Eso no significa que este tiempo divisible es una parte sea igual a la otra. Cada parte del tiempo es diferente. Además, no es un número. Ninguna de las partes es un número. ¿Ok? Para que el ser esté presente en el tiempo, entonces, acá está la paradoja más grande, no debe ser afectado por el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo no es. Entonces, y el ser es presente. Entonces, ¿qué es lo que no debe afectar al ser presente? El tiempo presente. He ahí otra aforía. Entonces, el instante, otra cosa, que la línea, el punto tiene límites, ¿no? Pero el instante no es un límite o un momento. No está realmente separado del siguiente instante en una línea de instantes, ¿verdad? El tiempo no es una línea de instantes donde cada límite es un segundo, no es así. El instante es un límite absoluto que excluye toda multiplicidad y toda sucesión. El instante interrumpe entonces toda continuidad. No crea una línea, la interrumpe. Y no enlaza ni entrelaza con los otros. ¿Ok? Entonces, como no se puede definir el tiempo claramente, los filósofos decidieron pues cancelar todas estas aforías, pero estas aforías, ¿qué es lo que pasa? Se quedan en la metafísica como su huella, aunque se borren, aunque la misma metafísica lo borre, aunque la misma filosofía lo borre, aunque el mismo tiempo borre al tiempo, esta borradura crea una escritura, y esta es la escritura a la cual nos lleva Derrida. ¿Ok? Y aquí lo dejamos hasta la próxima entrega sobre el tiempo y la línea. Gracias.